presentar, de anunciar y saludar la presentación de este libro de un miembro del Instituto, de Eduardo Castellanos, el libro Nuevo Derecho Electoral Mexicano. Por el contenido del libro, por las reflexiones de su autor y por las distinguidas personalidades que nos acompañan, es para nosotros un gusto darles a ustedes la bienvenida hoy. Y para empezar, quisiera presentarles a ustedes al ministro José Fernando Franco González Salas, que bueno, creo que ustedes lo conocen, quien va a hablar en primer lugar, va a comentar este libro. Bueno, me pide aquí el ministro que no lo lea completo, pero bueno, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sido subsecretario del Trabajo, Seguridad y Provisión Social, secretario general de la Cámara de Desarrollo Político de la Secretaría de Gobernación, en fin, magistrado presidente del Tribunal Federal Electoral. Entonces, ¿quién mejor que el ministro Franco, que tiene una gran experiencia en estos menesteres, para darnos sus comentarios, por favor? Muchísimas gracias. Creo que es más fácil si tomo esto de aquí. Gracias. Muy buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero agradecer de manera muy particular al autor del libro por la invitación que me hizo para venir a hacer algunos comentarios sobre él, y no puedo dejar pasar la oportunidad también para agradecer al instituto y en particular a su director, siempre su generosidad de recibirnos en esta casa de la reflexión jurídica que es el instituto. Realmente es un placer, como siempre lo ha sido, estar con ustedes. Yo creo que algunos libros reflejan, además de los conocimientos que nos dan los autores en ellos, también en gran medida lo que es su trayectoria, lo que es su experiencia, y creo que en el caso precisamente estamos en una situación de ese talante. El doctor Castellanos ha dedicado gran parte de su vida a la parte del estudio, a la academia, pero también conjuga la experiencia directa en diferentes áreas, tanto de la administración pública como en las legislaturas, tanto federales como locales, en donde ha conocido de manera directa muchos de los aspectos que plasma en el libro. Y yo creo que eso le da unas características muy diferentes a unos libros de otros. Y en este caso, si ustedes lo revisan, y espero que sobre todo los jóvenes, ¿no?, lo lean, verán cómo el libro pasa por una gama temática muy interesante, que nos vincula, a pesar del título que es el Nuevo Derecho Electoral Mexicano, con temas de ciencia política, de derecho constitucional y, sobre todo, de un profundo conocimiento de la evolución de nuestras instituciones electorales a lo largo de la historia. Y, consecuentemente, ¿no?, se vuelve un libro que concentra una enorme cantidad de información en pocas hojas. Y esto refleja que el libro tiene, en mi opinión, tres características principales. La primera es que busca ser omnicomprensivo de todos aquellos temas que le puede servir al lector, en especial aquellos que tienen un primer acercamiento con la materia, para entender muchas de las figuras del derecho electoral, que no podrían ser comprendidas en su dimensión si no se tienen ciertos antecedentes con diversos enfoques, no nada más el del derecho, sino también desde el punto de vista de la evolución de las instituciones políticas. Y consecuentemente, ¿no?, esto permite que se vaya formando una imagen de un espectro mucho más amplio al lector que los temas puramente jurídicos del derecho electoral y la parte técnica que lo envuelve. Y a mí me parece que esto es un enorme mérito del autor, ¿no?, que nos provoca para poder buscar no solamente lo que es estrictamente la materia del derecho electoral, sino todo aquello que ha rodeado
la evolución de esta importantísima rama del derecho, ahora particularmente en México, ¿no? Sus orígenes y su trascendencia. Y ese es un primer punto. Ahora bien, para hacer eso, en un libro como este, ¿verdad?, se tiene que tener también una capacidad de síntesis importante. Y evidentemente ningún libro, ni siquiera las enciclopedias, pueden abarcar todos los temas. Sin embargo, creo honestamente, lo releí porque yo conocí su primera edición, que precisamente me obsequió el doctor en su momento, lo releí y me trajo gratísimos recuerdos de cosas que quizás hemos estado olvidando cuando vemos y enfrentamos las nuevas realidades del país, los cambios que introducimos en la legislación electoral, ¿no?, y que a veces da la impresión de que ya no tenemos tan presentes, ¿no? ¿Qué significa un sistema de partidos políticos? ¿Qué significa el sistema de gobierno? ¿Qué significa el sistema electoral técnicamente? Que tiene que estar íntimamente vinculado en la construcción de las instituciones que rigen a un país. Y este libro, sintéticamente, nos permite conocer qué significa esto y cómo se refleja en la vida diaria de un país a la luz de transformaciones permanentes que hemos tenido en esta materia a lo largo de las últimas décadas. Y obviamente vinculado con los cambios sociales y políticos que ha tenido el país. Yo creo que los mexicanos hemos sabido encontrar en las últimas décadas instituciones electorales que son una respuesta a nuestra realidad. Yo diría que este es uno de los principales méritos de las reformas que hemos hecho a partir de los años, en particular de los 70s, ¿no?, con la reforma del 77, pero que tuvieron algunos gérmenes, como fue el sistema de diputados de partido, ¿no?, un sistema verdaderamente interesante, tratando de resolver una situación política en la que se encontraba el país en aquellos. Pero realmente a partir del 77, México ha venido construyendo instituciones y transformando su sistema de gobierno por un lado, su sistema electoral y su sistema de partidos para ir enfrentando sus realidades. Insisto, el segundo aspecto que yo considero muy meritorio del libro es esta capacidad de síntesis para presentarnos todos estos aspectos a los lectores. Y finalmente responde a una metodología muy especial. Yo diría que no es una metodología del todo ortodoxa, porque nos va incrustando temas que responden a campos diferentes, pero al mismo tiempo, como lo decía, íntimamente vinculados. Y entonces nos permite ir entendiendo lo que va desarrollando a lo largo del libro. Y creo que esto nos ayuda mucho a todos para poder ir captando las partes más importantes de el, como se llama el libro, Nuevo Derecho Electoral Mexicano. Por otra parte, ¿no?, creo que el libro, y esto es un comentario personal, refleja ya la personalidad del autor, porque realmente es de una tenacidad, ¿no?, de una tosudez, yo diría llevado a la necedad de seguir actualizando su libro, porque México ha tenido una evolución tan rápido, tan cambiante, ¿verdad?, que uno no puede terminar de escribir el libro cuando ya es obsoleto. Y si ustedes se fijan, y esto es muy interesante de este libro y así hay que verlo, el doctor hizo un esfuerzo para actualizar su libro, ¿no?, y ¡pum!, que se topa con la realidad, ¿verdad?, de una reforma constitucional que se le cruza cuando prácticamente lo tenía en imprenta. Y entonces se ve obligado, ¿no?, en un acto verdaderamente maravilloso de ingenio, decir, ya no puedo cambiar el libro, sería absurdo, ¿no?, tampoco voy a detener mi obra, y voy a meter un anexo que va a reflejar los puntos fundamentales de la reforma constitucional que me ganó en los tiempos. Y quiero decirles que este anexo tiene para mí una importancia especial, porque obviamente ya no le dio tiempo ni siquiera de conocer lo reglamentario, ¿no?, y probablemente no se imaginaba el doctor que íbamos a desmenuzar otra vez nuestras leyes electorales, ¿no?, sacando distintas leyes, aunque estaba en el escenario planteado, ¿no? Pero es una guía. Yo les aseguro que si ustedes ven ese anexo, les va a ser muy útil para ver la guía de los temas fundamentales que representó la reforma constitucional.
Y por supuesto, eso lo tendrán que contrastar ya cada uno de ustedes en las leyes ya expedidas, ¿no? Y yo creo que lo que hay que reconocerle al autor es esta enorme capacidad y deseo, ¿no?, de presentarnos esto. Yo espero que pronto tengamos la siguiente edición ya actualizada con todo lo que implicó yo sé que el doctor lo va a hacer, no sé cuánto tiempo le va a llevar, pero lo va a hacer en algún momento. Y yo les voy a decir por qué de veras lo respeto mucho. Les voy a platicar mi experiencia. Hace un momento me invitaban a escribir para la revista Algo Electoral. Yo les decía, yo soy ágrafo. Y les voy a decir qué me pasa, porque soy ágrafo. A mí me pasó una cosa particular. En el libro él refiere, desde su primera edición, que empezó a escribir sus apuntes, y que así surge el libro, ¿no?, cuando empezó a dar clases de electoral. Bueno, yo en 1990, ¿no?, ilusionado, dije, voy a escribir por primera vez un libro que valga la pena. Y me puse a hacer mis apuntes, porque daba derecho electoral, con toda intensidad y fuerza, y recuperaba información, ¿no? Total, después de mucho tiempo, porque nunca quedo conforme, ¿no?, dije, pues ya más o menos están. ¿Y qué creen? Se viene la reforma de 93. ¡Pum! Hay que revisar, hay que cuidar, ¿no? Total, hice un gran esfuerzo a matacaballo, ¿no? Yo estaba en el Tribunal Electoral, ¿no?, y logré más o menos actualizar en pocos meses, porque era necesario, ¿no?, porque venía la elección de 94, y hombre, la realidad me implica de nueva cuenta enfrentarme con otra importantísima reforma, ¿no?, trascendente para el país, porque si ustedes lo ven, fue una reforma de coyuntura para enfrentar una situación especial después del levantamiento del STL el 1 de enero, después del asesinato del candidato del partido mayoritario, en condiciones todavía de grandes reservas sobre nuestra estructura electoral formal, ¿no?, y se logró un consenso para una reforma importantísima que cambia muchas cosas importantes y que permite transitar al país en ese año tan complicado de 1994. Bueno, todavía hice el intento, bueno, ya pasó el proceso, ya tenía más tiempo, y se vino, como ustedes saben, ¿no?, el impulso a la siguiente reforma electoral muy importante que concluyó en 1996. ¿Y saben qué? Ese día dije, yo ya no intento hacer mis apuntes, ni mi libro, ni nada. Entonces, celebro mucho, doctor, que usted siga con ese empeño en cuanto a darnos, ¿no?, material que nos produce la motivación de seguir viendo estos temas, ¿no? Y voy a entrar en materia, ¿no?, muy brevemente, ya sobre el libro, y no me voy a detener porque, insisto, la temática del libro es tan vasta que se requeriría muchísimo tiempo y muchísima capacidad que yo no tengo para poder describir las partes importantes que nos va presentando todo el desarrollo de esta temática. Y por esta extensión y número de aspectos y temas que presenta, yo quisiera nada más compartir con ustedes algunos temas que están enunciados, particularmente en el anexo, que creo que deben ser materia de reflexión y que hoy ya tienen, la mayor parte, una solución legal que vamos a enfrentar en el próximo proceso electoral, pero que me parecen de la mayor trascendencia. El libro todavía mantiene, ¿no?, una visión muy tradicional de nuestro régimen federal, ¿no?, y en sus páginas, ¿no?, nos dice, el régimen federal de gobierno es una forma de descentralización política y administrativa que tiene su origen más remoto en la división administrativa para el gobierno de los territorios conquistados. Y luego abunda, el segundo rasgo característico más distintivo de la organización federal de un Estado como el nuestro es, a mi juicio, la independencia que guardan entre sí los tres niveles de gobierno. Y fíjense cómo hemos enfrentado nuestras realidades, ¿no? Si ustedes lo ven, la materia electoral es representativa de un fenómeno que estamos viviendo, de una federalización entendida en uno de sus sentidos que yo no comparto, que es concentración de mayores facultades en el orden federal.
y necesariamente esto conlleva detrimento al orden local. Yo no hago un juicio de valor, no me he pronunciado, se los dejo a ustedes, ¿no? Además, ahorita les voy a dar un dato que les va a impresionar mucho, pero lo cierto es que tenemos una tendencia en nuestro régimen federal, desde hace muchísimos años, ¿no?, a la federalización, pero entendida esta como mayor absorción de facultades por parte de el orden federal. Vean ustedes el artículo 73 constitucional, creo que la información oficial de la Cámara de Diputados dice que se ha reformado 70 y tantas veces, ¿verdad?, y la mayor parte de ellas ha sido para asumir facultades absolutas o relativas, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos creado inclusive la figura de la facultad concurrente, que es muy mexicana, ¿no?, para precisamente darle a un problema una salida real, que es nuestro sistema, nuestra realidad. ¿Y para qué? Pues para que la federación sea, vamos a llamarle una rectora, en donde deben participar, ahí sí, los 3 órdenes de gobierno. Pero la que fija las reglas es la federación, claro, con base y con los límites que la Constitución establece. Y ahora en materia electoral, y por eso lo traigo a colación, y en particular con esta reforma reciente, también adoptamos esa tendencia. El Instituto Nacional Electoral en momentos estuvo bajo la óptica de asumir toda la organización de las elecciones. Yo en lo personal considero que afortunadamente no se dio ese paso ahora y espero que no se dé. Estoy convencido de que hay que fortalecer a los órganos locales. Pero la reforma está ahí. Y lo más importante es que ésta funcione. Y se ha creado todo un andamiaje para ello. Y bueno, hay responsables cercanos, ¿verdad?, que tendrán esa enorme responsabilidad, ¿no?, de que la reforma tenga como efecto lo más positivo que se busca con estos cambios. Pero al final del día, en eso, en algunas cuestiones de justicia electoral y demás, es la tendencia de concentrar facultades, ¿no? El segundo aspecto que me gustaría tratar es, y insisto, para mí fue realmente gozoso revisar y volver a leer estas cuestiones del sistema de gobierno, sistema electoral, qué representa realmente técnicamente, ¿no? Y me topé con la parte de los partidos políticos y el sistema de partidos políticos, ¿no? Y me parece que hoy en día, y lo anuncia el libro, ¿no?, este es un tema fundamental. ¿Por qué? Porque introducimos por primera vez a nivel constitucional en nuestro sistema, ojo, no es la primera vez en la historia de México, las candidaturas independientes existieron. Fue en 46 cuando se estableció, en 1946, perdón, no en el año de 46, porque siempre entendemos el siglo XIX, no, en 1946, cuando se estableció el monopolio de los partidos políticos. Pero hoy en día lo tenemos en la Constitución. Y este es un tema que yo respetuosísimamente le sugeriría al autor, que debe incorporar como tal, lo toca, pero lo toca en función del 41 y de lo que el 41 regula respecto de las candidaturas independientes. Pero a mí me parece que si hablamos de sistema de partidos, hoy en día una pieza fundamental en el análisis es qué impacto van a tener en esto las candidaturas independientes. Todavía no lo sabemos, estamos estableciendo apenas los sistemas, particularmente a nivel local, falta saber el nivel federal cómo va a quedar, ¿no?, de cómo deben funcionar las candidaturas independientes. Y les puedo asegurar que este va a ser un tema de debate en los próximos años y quizás durante muchos años. ¿Por qué? Porque va a estar gravitando todo lo que hemos visto del sistema de partidos ahora con las candidaturas independientes desde mi punto de vista, ¿verdad? ¿Qué requisitos se les debe exigir? ¿Cómo van a acceder? Hay reglas constitucionales, ¿no?, para los medios de difusión, radio y televisión, electrónicos, ¿no? En la prensa, cómo se les va a regular o no regular, en fin, cómo van a contender, cómo van a estar representados en los órganos. Ya hay muchas legislaciones estatales, inclusive hay decisiones de la Suprema Corte que han ido definiendo esto. Pero creo que es un elemento esencial de cambio, ¿no?, respecto de nuestro sistema. Y creo que esto se debe ver en este tema
de sistema de partidos y candidaturas independientes, porque al final del día compiten necesariamente, no solo conceptualmente, sino en la realidad. Tuvimos un sistema de partidos con monopolio de candidaturas, ¿no? Y hoy tenemos la posibilidad de que los candidatos independientes, ¿no?, les compitan a los partidos políticos para obtener los puestos de elección popular. Y esto, lógicamente, va a tener efectos en la composición que hoy tenemos en estos ámbitos. Bien, la otra es la parte de justicia electoral, que me parece fundamental. Si ustedes se fijan, hoy hemos ido componiendo y recomponiendo un ámbito en que cada vez hay más capacidad para judicializar los procesos electorales, y se está dando en la realidad. ¿Y cómo lo hemos hecho? Salud. No, señor, todo nada más faltaba. Salud. ¿Cómo lo hemos hecho? Buscando soluciones, ¿no?, adecuadas a los sistemas que hemos ido construyendo. En 1996 se dio el gran paso para construir un sistema integral en donde hubiera control constitucional y, por supuesto, el control de legalidad integral. ¿Y cómo lo resolvimos? Con una fórmula muy a la mexicana, hay que reconocerlo, ¿no? Incrustamos el Tribunal Electoral en el Poder Judicial. ¿Por qué? Esto lo hemos platicado varias veces, inclusive aquí. En mi opinión, había dos elementos fundamentales. El primero, se había dado el paso ya, la decisión política trascendental, después de la de 1993, de desaparecer los colegios electorales de Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, de desaparecer la figura del colegio electoral para la elección presidencial. Consecuentemente, ¿no?, este tribunal, ya decidido así políticamente por los actores que participaban, partidos políticos, gobierno, especialistas, ¿no?, que decidieron, vamos a un tribunal especializado, y él va a resolver la elección presidencial, se consideró que no podía seguir siendo un órgano autónomo y que tenía que ser un poder el que resolviera la elección presidencial. Y esto se ha perdido de vista durante mucho tiempo. En realidad, el Tribunal Electoral es el Poder Judicial de la Federación cuando actúa en la órbita de su competencia. Y entonces se decidió este modelo. ¿Quién se iba a hacer cargo de las cuestiones de inconstitucionalidad de leyes? Hubo un debate muy interesante y se resolvió, ¿verdad?, que esa facultad la tenía la Suprema Corte y que no había razones fundadas para que otro órgano lo tuviera. La materia electoral era como cualquier ley. Y entonces decidió que sería la Suprema Corte la única competente para resolver inconstitucionalidad de leyes electorales. Pero por el otro lado, al Tribunal Electoral se le dotó de competencia para conocer en materia de constitucionalidad, a pesar de que hubo por ahí una decisión de la Corte que le robó esta facultad, ¿no?, pero constitucionalmente la tenía, para poder resolver desde el punto de vista constitucional y legal todo lo demás que no fuera la inconstitucionalidad de leyes. Y a la luz del Tribunal Electoral Federal se han constituido los tribunales locales. Y hoy en día lo quiero subrayar, que también para la justicia, creo, electoral es muy importante, y para la justicia en general, pues estamos en la materia electoral, tenemos también una jurisdicción supranacional. Hoy los derechos políticos, el viejo debate, y yo les digo que fui perdedor con mucho gusto, pero fui perdedor. Yo siempre sostuve que los derechos políticos, por sus características, no eran propiamente derechos humanos, eran derechos fundamentales. Pero ya no hay duda. Hoy son derechos políticos con motivo de la reforma del artículo 1 y la incorporación ya constitucionalmente al mismo nivel de los tratados internacionales. Y todas las convenciones incluyen como derechos humanos fundamentales a los derechos políticos. Puede haber otros debates, pero eso ya no lo tenemos. Consecuentemente, hoy en día, la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es una jurisdicción que tenemos que tomar en cuenta. Máxime que la Suprema Corte de Justicia ha decidido que todos los criterios de la Corte son obligatorios para los jueces mexicanos, haya sido parte México o no del conflicto. Consecuentemente, también creo que esto forma ya
el marco de la justicia electoral, en donde, insisto, al Tribunal Electoral le han venido dando mayores facultades. Yo creo que otro tema fundamental que hay que tomar en cuenta es el que nos genera el artículo 2 constitucional en materia electoral. Y creo que es un tema fundamental. Y ahorita explico por qué. Hoy en día el artículo 2 constitucional nos establece, ¿no?, para las comunidades, pueblos y comunidades indígenas, el derecho de autogobernarse, el derecho de elegir a sus autoridades conforme a sus usos y costumbres. Y hoy en día está vivo el debate de hasta dónde llegue ese debate. Y les quiero decir que la Suprema Corte acaba de resolver un asunto que me parece importantísimo, en donde declaró a un municipio de Michoacán municipio indígena y le reconoce prácticamente autonomía para su estructura, funcionamiento y elección de sus miembros. Yo fui disidente, pero respeto el criterio mayoritario y ahí está. Y hoy en día tenemos un número importantísimo, sobre todo de municipios, que se eligen por usos y costumbres. Y consecuentemente ya es parte del derecho electoral regular en nuestro país el de los usos y costumbres indígenas. Y esto me parece un tema de la mayor relevancia que hay que tener presente. Porque además la Constitución es que dice que todo debe ser dentro del concepto de unidad nacional. ¿Qué quiere decir eso? Si alguien tiene una respuesta, la voy a agradecer, ¿no? Pero ahí está. Bien, yo creo que existen 3 problemas que en el futuro y que del libro, ¿no?, me surgieron como reflexiones para compartir, que tenemos que pensar muy bien. El primero es, ¿qué tipo de federalismo queremos? Y me parece un tema fundamental para este país. Creo que copiamos un sistema en condiciones en donde fue necesario, ¿no?, pero no tuvimos en aquel entonces la capacidad de adaptarlo, como lo han hecho otros países, ¿no?, a su propia realidad. Si ustedes ven el federalismo alemán, el federalismo, o digamos, la parte del principio federalista español que muchos reconocen, no son más que aplicaciones de ese régimen a una realidad. Me parece que hoy en día, y sobre todo en esta casa, como la denominé, de la reflexión jurídica, es un tema que debe estar particularmente presente y en función también de hacia dónde debemos llevar nuestras instituciones y nuestro funcionamiento electoral. El segundo es, ¿qué tipo de sistema de gobierno, de partido y electoral queremos en nuestro país? Creo, si ustedes lo ven, que hemos introducido modificaciones fundamentales en los 3 aspectos. Otro tema, toco tangencialmente, es la reelección. La reelección va a introducir cambios muy importantes en el sistema de gobierno que tenemos. Todavía no la hemos aceptado al nivel del Ejecutivo Federal y de los Ejecutivos locales, pero seguramente va a ser un motivo de debate en los próximos años, ¿no? Me atrevería a decir que a lo mejor muy pronto, a la luz de cómo empiece a funcionar el sistema ya con la reelección a nivel de los legisladores y en los municipios. Yo creo que este es un tema que también a mí me motivó el libro reflexionar, ¿no?, en función de esto. Y finalmente les digo que viviremos de nueva cuenta un altísimo grado de litigiosidad. Y esto es muy curioso, ¿no? En la medida en que fortalecemos las instituciones, en la medida en que realmente hay mayor debate, concurrencia, ¿no?, de las fuerzas políticas al resolver, es en la medida en que hay mayor litigiosidad. Y yo creo que puede ser multifactorial. Qué bueno que hoy este tipo de asuntos se dirimen en los tribunales. Qué bueno que los actores políticos eligen la vía institucional para resolver sus problemas. Pero al mismo tiempo, qué malo que seguimos en un estadio en donde prácticamente cualquier diferencia, en lugar de resolverse políticamente en el órgano político por excelencia, ¿no? Y ustedes han oído muchas declaraciones en donde ya con frecuencia se dice, no, eso entonces que lo resuelva la Corte.
Qué bueno que nos tienen tanta confianza, ¿no? Pero que no abusen, ¿no? Bueno, les quiero decir por qué digo esto, y este es un dato interesantísimo, que hoy tenemos en la Corte más de 32 acciones de inconstitucionalidad en materia electoral. Recibimos del 14 de julio, del receso, y puedo dar testimonio, porque está mi firma sentada, 29, hasta hoy, 29 acciones de inconstitucionalidad. Tanto en contra de algunos puntos de la legislación federal como de las legislaciones locales. Y les quiero decir que, focalizados en ciertos aspectos que han sido motivo de debate, inclusive mediático, ¿no?, pero que refleja esto. Pero esto no es todo, porque la acción de inconstitucionalidad requiere de una minoría calificada, como yo le llamo, ¿no?, del 33% de los órganos. Y muchas veces no se logra esa mayoría para impugnar por la vía de acción de inconstitucionalidad. Y mi previsión es que el Tribunal Electoral va a tener mucho trabajo, porque ahí se van a presentar ya los casos concretos en donde se van a dirimir todas aquellas cuestiones que las fuerzas políticas representadas en los órganos legislativos no tuvieron capacidad de juntar los votos necesarios, ¿verdad?, pero que lo van a reflejar en las elecciones. Por un lado es muy sano, por el otro lado creo que es preocupante, porque seguimos en un estadio de inseguridad respecto de las fórmulas electorales que termino felicitando al doctor, invitándolo a que pronto nos saque su libro con todo esto que ya no tuvo oportunidad de ver por los tiempos, ¿no? A todos les recomiendo su lectura, creo que van a aprender mucho y probablemente se queden con las mismas o con mucho más provocaciones que suscitó respecto a mi forma de entender los problemas para reflexionar estos temas que son de la máxima actualidad nacional. Enhorabuena, doctor. Le voy a pedir ahora al maestro Marco Antonio Baños Martínez, consejero electoral del Instituto Nacional Electoral y licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana, maestro en Políticas Públicas Comparadas por la Flaxo y con la especialidad en Cultura de la Legalidad, que nos brinde sus comentarios sobre el libro. Muchas gracias, doctora. Empiezo por saludar con mucho afecto a quienes están en esta mesa y de manera particular a todas y todos los asistentes a la presentación de la segunda edición de esta importante obra del doctor Eduardo Castellanos, El Nuevo Derecho Electoral Mexicano. Y empiezo por esta última reflexión que formulaba el señor ministro Fernando Franco respecto a la necesidad de que en un futuro próximo el libro del doctor Castellanos pues merezca un conjunto de adecuaciones, porque justamente el título nos lleva a que tenga una reflexión sobre diversos temas vinculados a la última de las reformas electorales. Creo, sin embargo, que la obra, en los términos que ha sido planteada por el doctor Castellanos, significa un conjunto de aportaciones que son muy útiles para el estudio del derecho electoral. Hace algunas semanas, también en un foro aquí mismo en esta sala, comentaba que hace aproximadamente unos 23 años, cuando se hizo la primera de las reformas, de las 6 reformas electorales que han dado cuerpo al sistema electoral mexicano, una reforma donde, por cierto, el ministro Fernando Franco tuvo una participación muy destacada cuando se creó el nuevo sistema electoral mexicano. En esos años no había una sistematización de los temas vinculados al derecho electoral, e incluso podría decir que los referentes en términos bibliográficos eran verdaderamente escasos. Teníamos, si acaso, la tesis doctoral del doctor Berlín Valenzuela sobre los temas electorales, y había algunos ensayos publicados sobre algunos temas, pero una sistematicidad sobre los temas electorales en rigor no había. Fue quizá después de la reforma electoral del 89-90 cuando empezaron a escribirse una serie de obras en estos temas novedosos del derecho electoral, y evidentemente la actuación de las autoridades electorales creadas a propósito de esa reforma del 89-90 dio pauta para que se iniciara un conjunto amplio de obras sobre estos importantes temas.
El doctor Castellanos, en efecto, tiene varios méritos en este libro. Primero, es una obra que es evidentemente provocadora, nos trae información muy importante en términos de los antecedentes de lo que es el derecho electoral mexicano. Se remonta hasta el siglo XIX a estudiar una serie de cuestiones, incluso habla de los propios orígenes de los partidos políticos desde 1911 y lo que es el actual sistema de partidos políticos en México. Pero ya de suyo este tema amerita una reflexión que tendrá que incluir ahora la participación de lo que son los nuevos partidos políticos en el escenario mexicano. Recientemente hay 3 fuerzas políticas que han alcanzado su registro como partidos políticos y que irán a una primera contienda electoral. Pero también la reforma última logró introducir un tema que ya se había planteado en reformas anteriores por parte de diversos actores políticos, pero que finalmente cristalizó apenas en esta última reforma y que tiene que ver con la posibilidad de que la autoridad electoral organice las elecciones internas de un partido político. Justo hemos recientemente suscrito un convenio de colaboración con el Partido de la Revolución Democrática para poder organizar sus elecciones internas. Créanme que no es un tema sencillo, es un tema que va a dar para escribir mucho, para reflexionar sobre el tema, porque independientemente de las características que pudiera tener esta elección, debo decir que si internamente pudiera haber alguna elección, voy a usar muy respetuosamente un comentario, un calificativo, complicada, creo que es precisamente la del Partido de la Revolución Democrática por las normas internas que regulan primero, mucho antes que la legislación lo estableciera así, el derecho de los jóvenes, por ejemplo, para poder participar internamente en el Partido de la Revolución Democrática, porque ellos apostaron al tema de la paridad de género antes de que esto estuviera reconocido en términos normativos como está ahora ya en las leyes mexicanas, y porque evidentemente es un partido que tiene una multiplicidad de expresiones políticas a lo largo y ancho del país. Ayer, en una sesión muy larga que tuvimos de la Comisión de Prerrogativas para revisar algunos temas vinculados a la elección interna del Partido de la Revolución Democrática, comentábamos justamente con el representante del partido que está aquí en este foro, el maestro camerino Eleazar Márquez, comentábamos la riqueza que tendrá la organización de esta elección para efectos de que se deriven lecciones que serán importantes en el ámbito electoral mexicano, y habrá por supuesto cosas que requieran que se establezcan algunos criterios de la Sala Superior. Esa litigiosidad se va a dar incluso en las elecciones internas de un partido político que apostó a que la autoridad electoral inaugure una facultad legal nueva que permite la organización de estas elecciones internas. Creo que la obra también del doctor Castellanos nos lleva a un punto que es muy importante. Tiene, en mi opinión, una síntesis muy interesante de lo que han sido estas 6 reformas electorales, porque de alguna manera la última reforma, al menos en el ámbito constitucional, sí la toca. Faltaría, por supuesto, el análisis de las legislaciones secundarias que se emitieron ahora con un orden normativo completamente distinto. Decía yo hace unos días también en un foro que para los que aplicamos la legislación electoral en las autoridades electorales nos han colocado también una enorme complejidad, porque antes era muy sencillo saber dónde estaba la regulación sobre la integración de las casillas o sobre los cómputos. Ya de entrada la ordenación de los temas dentro de la ley electoral se modificó de manera sensible, y ya no les digo la regulación sobre diversos temas que han complicado el funcionamiento de la propia autoridad electoral y han hecho más exigentes muchos de los procedimientos internos. Pero creo que la obra de Eduardo Castellanos tiene el mérito de que sintetiza de una manera particular lo que ha sido la evolución de las 6 reformas electorales que le han dado, digamos, características a este sistema electoral mexicano. Y por eso me parece que es una obra valiosa. Particularmente en los temas que tienen que ver con la justicia electoral, el doctor Castellanos hace un resumen muy interesante de la evolución del Tribunal Electoral, partiendo del precedente que se tuvo con el Tribunal de lo Contencioso Electoral con la reforma del 86-87, que en rigor no había construido un tribunal de carácter jurisdiccional, sino un órgano administrativo que todavía presentaba algún esquema de recomendaciones a los colegios electorales para que en su caso pudieran ser tomados. Pero ese tribunal, como todos sabemos, con la reforma del 89-90, tiene una característica distinta, fundamental, que lo va convirtiendo paulatinamente en una instancia de pleno derecho para controlar la legalidad de los procesos electorales y para resolver todos aquellos
conflictos que se susciten a propósito de las propias elecciones. Y me parece que el libro del doctor Castellanos nos va narrando con mucho cuidado, nos va enlazando en los diversos momentos en que se van desarrollando las instituciones electorales a propósito de los diversos cambios que la legislación va teniendo en esa parte. Pero también hay un detalle que es muy importante, porque el libro, aparte de que establece reflexiones teóricas fundamentales y que tiene un marco conceptual muy sólido, como lo ha expresado con mucho tino y amplitud el ministro Fernando Franco, es un libro que también se aboca a revisar la parte práctica de los procesos electorales, de los temas electorales. Así, la obra nos describe con claridad, cuando estamos en presencia del Registro Federal de Electores, qué debe entenderse, los temas de la geografía electoral, que no son ahora temas sencillos, porque justamente la última reforma electoral ha establecido una nueva atribución del Instituto Nacional Electoral para que la geografía electoral se acompase entre la federal y la local. Antes había dos tipos de geografías electorales, una que trabajaban de manera directa los institutos estatales electorales y la que para efectos de las elecciones federales tenía el Instituto Federal Electoral. Ahora será el Instituto Nacional Electoral el que tenga que hacer una sola geografía electoral, y evidentemente todos aquellos distritos electorales locales, desde mi perspectiva, tendrán que quedar perfectamente delimitados dentro de la geografía de los distritos electorales federales para lograr hacer las logísticas que en su caso pudieran implicar si se ejerce, ojalá que no. Yo también soy de la misma idea del ministro Franco, en el sentido de que la facultad de atracción o de asunción no se actualice. Me parece que sería un tema que podría traer ciertas consecuencias para el sistema electoral mexicano, pero de cualquier manera en la última reforma se ha previsto esta posibilidad. Nos hace una reflexión amplia en el libro sobre estos temas fundamentales de la geografía electoral, y también me llamó mucho la atención un tema que luego pasa desapercibido para diversos autores, que tiene que ver con los esquemas de la profesionalización de los servidores públicos que se dedican a los temas electorales. Ese no es, por cierto, un tema menor dentro de la última reforma electoral, porque si somos atentos a lo que fue la publicación de la reforma constitucional de 1990, en abril de 1990, dentro de los principios rectores que se le asignaron a la función electoral y particularmente a la institución que haría las elecciones, se colocó al profesionalismo como un principio rector de esa autoridad, y eso dio justamente pauta para la construcción del servicio profesional electoral, que en rigor es una especie de servicio civil de carrera, pero abocado a temas electorales. Solo teníamos un antecedente fundamental en materia de los servicios civiles, que tenía que ver con el Servicio Exterior Mexicano, que venía construyéndose desde 1934. El Servicio Profesional Electoral quedó instaurado como un principio rector del Instituto Federal Electoral del 89-90, y luego después tuvo ya una concreción práctica en la construcción de un conjunto de procedimientos para que el personal que tiene a su cargo las funciones más delicadas de las elecciones y las actividades permanentes de la institución electoral esté organizada bajo estos principios del servicio profesional electoral, solo que ahora lo hemos llevado a nivel nacional. Será un servicio de carácter electoral nacional. Aquí en mi opinión, había una discusión respecto a si después de la promulgación de la reforma constitucional ya estaba erigido o no el servicio profesional de carácter nacional. Nosotros hicimos una interpretación a propósito de la convocatoria para la designación de los consejeros electorales de los ahora llamados órganos públicos locales electorales, OPLES por sus siglas, y consideramos que todavía no está instalado formalmente ese servicio profesional electoral, y por eso no exigimos en la convocatoria un requisito raro, por cierto, que se colocó, quiero decirlo con claridad, en mi opinión hubo un exceso en la forma en que reguló el legislador esta parte, porque se prohibió a los miembros del servicio profesional electoral participar en los procesos de selección de los consejeros electorales, solo que el requisito dice actualmente no ser ni haber sido miembro del Servicio Profesional Electoral Nacional en la entidad de que se trate. Ocurre que no había Servicio Profesional Electoral Nacional, como sí lo habrá después de octubre del 2015, cuando ya esté debidamente instalado esta parte, pero para este proceso en lo particular, ese requisito no fue vigente. Tuvimos alguna diferencia con el Partido Acción Nacional, particularmente, también con el Partido de la Revolución Democrática. Acudieron al tribunal, pero el tribunal le dio la razón a la institución en la interpretación de este criterio, de tal manera que me parece que esa parte tendrá también que ser revisada y tendrá que tener
tener un correlato, y yo también invito muy respetuosamente al doctor Castellanos para que en la tercera edición del nuevo derecho electoral mexicano pues se pueda abordar lo que va a ser este servicio profesional electoral de carácter nacional. Hay otros temas que son también muy importantes en la forma que son planteados, sobre todo porque son temas de una enorme complejidad. Por ejemplo, al revisar los procedimientos especializados que se tienen en las elecciones, obviamente el doctor Castellanos nos va haciendo una descripción en su obra, pero lo trata con un lenguaje que permite acceder siendo especialista en los temas electorales o no siendo especialista en los temas electorales. Después de la reforma del 2007, el tema concreto de los cómputos distritales se volvió un tema bastante complejo, porque el recuento de los paquetes electorales ha llevado a una serie de cuestiones que me permiten hacer también una reflexión respecto de lo que es el derecho electoral mexicano. Una cosa son las legislaciones, tanto en el ámbito constitucional como en el ámbito legal, y las jurisprudencias o los criterios relevantes que va fijando el Tribunal Electoral en los temas electorales, pero hay una cosa que es también propia del nuevo sistema electoral mexicano, que tiene que ver con la facultad reglamentaria del Instituto Nacional Electoral. Hubo una enorme discusión a finales del proceso del 2012 y muy distinguidos académicos de esta casa de estudios, entre otras, planteaban que las autoridades electorales sobreactuaban o sobreregulaban sobre los procesos electorales. Y evidentemente puede que tengan razón, y entonces ustedes revisan lo que es el funcionamiento del Consejo General del INE y se van a encontrar una cantidad enorme de reglamentos sobre temas que son fundamentales. Pienso, por ejemplo, en el tema de fiscalización de los gastos de campaña de los partidos políticos, donde de entrada el reglamento tiene más de 300 artículos, el reglamento. Y si ustedes revisan el número de artículos que tiene la ley en materia de fiscalización, pues se van a encontrar que es un conjunto de disposiciones sí precisas, sí amplias, pero no tan desarrolladas como con el nivel de detalle que tiene ese reglamento. Y si ustedes revisan en materia de radio y televisión lo que dice la Constitución y lo que dice la ley electoral, van a encontrar también que hay una regulación más o menos amplia del modelo desde el 2007 con la reforma de ese año. Pero si revisan el reglamento de radio y televisión, pues se van a encontrar con cosas que son también muy importantes y que tienen impactos directos en el funcionamiento de la vida pública del país. Pienso, por ejemplo, en una cuestión que es importantísima. Dentro del modelo de radio y televisión que se diseñó a partir del 2007, se estableció que en todas las horas de transmisión en la que es vigente el modelo de radio y televisión, es decir, al menos de las 6 de la mañana y hasta las 12 de la noche, en cada hora de transmisión se tienen que conceder 3 minutos para difundir los spots de los partidos políticos. En consecuencia, pues en ninguna hora sería posible, de acuerdo a lo que dice la Constitución y de acuerdo a lo que dice la legislación, suspender la difusión de esos spots de los partidos políticos y de las autoridades electorales. Sin embargo, hubo una enorme discusión a propósito de dos cuestiones. Una que tiene que ver con los concesionarios que alegaron que cuando se transmiten los partidos de fútbol y hay partidos muy importantes, resulta muy complicado hacer la suspensión de la transmisión de un partido de fútbol para transmitir los spots. Esa parte no está regulada en el conjunto de las normas del Código Electoral o de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales ahora, y sí está regulada, por cierto, en el reglamento de radio y televisión. No es un tema menor, quiero decirlo, porque imagínense ustedes un encuentro entre el mejor equipo de México, que es el Pachuca, y los Pumas, que es el segundo mejor, ¿no? Y entonces en el intermedio, los spots que se transmiten es con unos costos altísimos. Una empresa como Coca-Cola o como Pepsi-Cola o como estas empresas transnacionales gigantescas, pues pagan cantidades aproximadas de 600, 700 mil pesos por un impacto de 20 segundos en un intermedio de un partido de esas características, ¿verdad? Ahí les recuerdo nomás el 5-3 último. Y está regulado, insisto, en el reglamento de radio y televisión. Hay una facultad muy grande que tiene por la vía reglamentaria la institución electoral para emitir normas, y déjenme usar una expresión, por supuesto que lo hago con un enorme riesgo, porque estando aquí el ministro Franco puedo ser, digamos, observado en la forma que lo voy a decir, pero en mi opinión hay reglamentos que deberían de merecer la connotación de normas fundamentales, relevantes, prohibidas por el 105, por ejemplo, para ser modificadas dentro de los 90 días previos al arranque del proceso electoral. Creo que el reglamento de radio y televisión, el reglamento de quejas y denuncias y el reglamento de fiscalización
pueden entrar en esa connotación por la importancia que tienen estas normas y porque evidentemente son normas que deben ser revisadas por los actores políticos para sujetarse a ellas. Así que quienes escriben y tienen ese valor para escribir sobre los temas electorales y estar, como lo hace el doctor Castellanos, actualizando permanentemente la obra, pues ahí tienen también un reto enorme con toda la producción normativa que en términos reglamentarios tiene una institución como el Instituto Federal Electoral. El tribunal también ha hecho cosas que han quedado plasmadas de manera posterior para efectos de las reformas electorales. Pienso concretamente en cuestiones como lo que ocurrió con la reforma del 96, cuando previamente en la reforma del 93 se había insertado, si la memoria no me está fallando, el párrafo 3 del artículo 5 del Código Electoral para regular por primera vez el derecho a la observación electoral. Es decir, para institucionalizar la observación electoral. No quiere decir que no había observación electoral antes de la reforma del 93, pero en esa regulación que se hizo del numeral 3 del artículo 5 del Código Electoral, se estableció que la observación de los observadores electorales se podía realizar sobre los actos de la jornada electoral. Era una norma evidentemente limitativa. Los lineamientos emitidos por el IFE en una sesión del 28 de febrero del 94, amplió a los actos del proceso electoral, que tiene una connotación mucho más amplia, la observación electoral, y es un criterio ratificado por el Tribunal Electoral, y así muchos otros que se han convertido en normas, y creo que también son temas que valen la pena revisar en la actualización de este tipo de normas. El doctor Castellanos obviamente nos plantea un estudio mucho más amplio, se estudian las campañas electorales, las precampañas que fueron incluidas con una regulación específica a partir de la reforma del 2007 en el ámbito federal, pero que ya en algunas entidades federativas ya estaban reguladas para efectos de procesos locales en los códigos locales. Creo que esa actualización, como decía, y coincido ahí con el ministro Fernando Franco, tendrá que tener muchos elementos que en la práctica se van a ir visualizando con lo que ha sido la última reforma electoral. Estoy pensando, y ya casi termino, con el tema, por ejemplo, de las nuevas funciones que tienen los institutos electorales. El nacional, por un lado, ya no le gusta a algunos actores políticos que digamos federal, porque ahora es nacional, el Instituto Nacional Electoral, y los órganos públicos locales electorales o institutos electorales locales. Porque hay un tema que a mí me llama poderosamente la atención. En el artículo 116 constitucional se mantiene la autonomía para el funcionamiento de los órganos públicos locales electorales. Eso dice el 116. Y eso está replicado en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en el apartado que regula los OPLES. Sí, nada más que después de que se establece la autonomía para el funcionamiento de estos órganos, se establecen las atribuciones de los OPLES. Y en cada una de las atribuciones va diciendo, por ejemplo, emitir la documentación y los materiales electorales del proceso electoral conforme a los criterios que emita el INE, ¿no? Aplicar los programas de resultados electorales preliminares conforme a los criterios que emita el INE. Entonces, en mi opinión, lo primero que tenemos que discutir es cuál es el alcance de la autonomía constitucional que los OPLES tienen. Ese no es un tema menor, porque tiene que ver con un aspecto que es fundamental para el funcionamiento de los órganos electorales hoy día. Es una relación de autonomía que para efectos prácticos tendrá esquemas de interrelación convenidos, es decir, establecidos en convenios específicos, o es una relación de subordinación de los órganos electorales locales frente al Instituto Nacional Electoral. Así de práctico el tema. Y no creo que sea un tema menor, para mí es un tema de la mayor importancia, porque nos llevaría a una discusión adicional que ha planteado con mucha precisión César Astudillo y Lorenzo Córdoba en este libro de los órganos electorales estatales, que también requerirá una actualizadita, pero que ya en ese momento ellos evidenciaron un detalle que era importante, que es la asimetría con la que funcionan los órganos electorales locales. Bastaría con que ustedes se acercaran, por ejemplo, a revisar el esquema de estructura y de funcionamiento que tiene el órgano electoral de Nayarit y el de Nuevo León, y lo comparen con Coahuila o lo comparen con el Estado de México, con el del Distrito Federal. Y van a encontrar enormes diferencias en el esquema de funcionamiento de uno y otro. De entrada, por ejemplo, los órganos electorales locales de Nayarit y de Nuevo León no tienen consejeros permanentes, los tienen solo para efectos del proceso electoral, y solo el presidente es permanente para su funcionamiento.
En Coahuila tienen un servicio mucho más estandarizado, donde los consejeros están en todo y están permanentes y tienen una remuneración específica por la función que prestan en estas actividades. En el caso de Nuevo León, o en el caso particularmente Nuevo León, reciben una dieta nada más de apoyo para el desempeño de sus funciones. Pero ojo, la legislación electoral secundaria ahora dijo que el salario de los consejeros electorales tendrá que ser fijado en las partidas presupuestales que los congresos locales le asignen a los OPLES para su funcionamiento. Tendremos que empezar por sensibilizar a los legisladores locales de que es necesario homogeneizar los tipos de órganos electorales que hay para que tengamos un éxito importante en el funcionamiento de estos organismos. El tema de la fiscalización, y ahora sí termino con mi intervención, doctora, perdón por la extensión. Vean un detalle que es muy importante. Los partidos han dicho que era fundamental que el Instituto Nacional Electoral se haga cargo de la fiscalización nacional de los gastos de campaña de los candidatos y de los partidos. No hay duda de ese tema, Así está regulado desde la Constitución hasta la legislación, y no hay por dónde nos podamos escapar, porque además la facultad de delegación que se estableció para que el Instituto Nacional Electoral pueda, en su caso, encargarle algunas actividades a los órganos locales, tiene que usarse de manera excepcional. Pero ocurre que hacer una fiscalización, por ejemplo, de gastos de campaña donde haya una elección total, imagínense una elección con todos los estados de manera coincidente, más elección de presidente, los diputados, los senadores, los candidatos independientes, a los que se refirió el ministro Fernando Franco también de manera muy, muy importante. Tendríamos que estar revisando en un lapso más o menos de 101 días alrededor de 75,000 informes de gastos de campaña, con una estructura de una unidad de fiscalización que evidentemente tendrá que tener un conjunto de ajustes. Pero no hay vuelta de hoja. El sistema electoral mexicano tiene ahora nuevas características. La centralización efectivamente de las funciones electorales se ha plasmado en la Constitución, se ha plasmado en la legislación electoral y se está plasmando en los hechos. Está la designación de los consejeros en el ámbito local, que ya no será atribución de los congresos locales. Está la fiscalización centralizada. Está la mesa de casilla única. Antes teníamos en las elecciones coincidentes 2 filas para ir a votar, por elecciones federales y por las locales. Ahora solo habrá una sola fila, que implicará rehacer toda la estrategia de integración de las mesas directivas de casilla, porque a las elecciones coincidentes, donde haya gobernador, diputados locales, congresos, ayuntamientos, se le tendrá que sumar la consulta popular en su caso, se tendrá que sumar también la parte de los candidatos independientes y por consecuencia pues todo eso es centralizado. Sí hay este esquema, hacia esa parte hemos caminado, y yo creo que será muy interesante ver a la luz de la experiencia práctica cómo funciona esto y cómo obras de esta importancia, como el libro del doctor Eduardo Castellanos, van retomando todas estas temas, todas estas temáticas, para poder ofrecer a sus lectores pues documentos que nos permitan mantenernos actualizados en el estudio de estos temas. Felicito ampliamente al doctor Eduardo Castellanos y le agradezco mucho que haya tenido la generosidad de invitarme para estar con tan destacadas personalidades el día de hoy en la presentación de su libro. Muchas gracias. Presento a ustedes al doctor Héctor Fierro, director de este Instituto de Investigaciones Jurídicas y destacado sociólogo jurídico. Muchas gracias, muy buenas tardes. Ante todo, quiero agradecer al doctor Castellanos la invitación a participar en la presentación de su nuevo Derecho Electoral Mexicano y expresar que me agrada y me satisface mucho que estén aquí en la mesa presentes, además del autor y de colegas del Instituto, el ministro Fernando Franco y el consejero Marco Antonio Baños. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Bien, yo evidentemente no soy especialista en los temas de derecho electoral, así que si me permiten voy a hacer un comentario muy breve, retomando un par de ideas que expresé en el prólogo, al que me invitó también a escribir unas líneas el doctor Castellanos. Y yo comienzo diciendo algo que a lo mejor me van a tener que corregir los especialistas, pero la idea que a mí se me ocurre es que aunque hemos tenido leyes electorales desde hace mucho tiempo, ¿no?,
Pensemos en la Constitución de Cádiz, establece un sistema electoral muy complejo de 3 niveles, en fin, yo creo que fue nuestro primer sistema electoral, no sé qué tanta vigencia tuvo, práctica, pero en realidad derecho electoral tenemos desde hace relativamente poco. Y para mí, el nacimiento del derecho electoral en México está marcado por la necesidad de que el derecho electoral sí sea parte del ordenamiento que sí regule una competencia electoral que tenga la función de constituir efectivamente a las autoridades y darles la legitimidad de origen en su funcionamiento. Y estarán ustedes de acuerdo que, aunque también tuvimos elecciones regulares durante muchísimo tiempo, estas condiciones para la creación de un verdadero derecho electoral pues no son tan son más bien recientes, ¿no? Y quizá a partir de la reforma electoral, de la reforma política del año 77 y luego las reformas que hemos tenido posteriormente. Y un segundo elemento que a mí me parece fundamental para que se constituya un verdadero derecho electoral, pues es la autonomía que le viene por la creación de una jurisdicción especializada, ¿no? Mientras las decisiones últimas fueron de órganos políticos y con criterios políticos, creo yo que no podíamos hablar estrictamente de un derecho electoral. Entonces, los cambios de la realidad política, los cambios constitucionales y legales de las últimas 3 décadas, pues han avanzado a un ritmo que podríamos llamar vertiginoso y han alcanzado, como hemos escuchado en los comentarios del ministro Franco y del consejero Baños, pues una elevada complejidad que exigen pues realmente la formación de verdaderos especialistas en el campo del derecho electoral. En algún momento se requirieron, no lo sabía, pues quienes estaban por ahí en esos momentos pues se pusieron a estudiar y a prepararse, pero creo yo que ahora tenemos una masa crítica muy importante de personas especializadas en los temas del derecho electoral. Y por supuesto, como un efecto paralelo ha sido el desarrollo del derecho electoral en un sentido disciplinario y doctrinal, ¿no? La gran diversidad de los temas del derecho electoral en este sentido pues se ven reflejados en el capitulado del libro. Son casi 30 capítulos que tocan muchísimos temas, como decía el ministro Franco, con una gran una síntesis realmente muy apretada, que incluye el sistema electoral de los estados, que ahora pues se ha vuelto, todavía está más integrado al sistema nacional. Me parece muy valioso, además, que haya incluido elementos comparativos de países europeos y sobre todo latinoamericanos. Y además una cosa que me agradó mucho, que fue que no solo incluye la regulación, digamos, de las elecciones para la elección de autoridades públicas, sino que las elecciones son un fenómeno que se da en muchos ámbitos de la sociedad, ¿no? También ahora los partidos políticos tienen que realizar elecciones internas, tienen ahora incluso la posibilidad de acordar con el Instituto Nacional Electoral el apoyo en este sentido. Menciona él organizaciones no gubernamentales, y yo les podría decir que incluso esta universidad tiene un sistema electoral, ¿no? Hay autoridades de la universidad que no se eligen, digamos, mediante estas elecciones universales. Hay un sistema complejo, pero hay muchos órganos colegiados y representativos de la universidad que sí se eligen mediante un sistema electoral. Les puedo yo comentar que el año pasado la Comisión de Legislación Universitaria, en donde tengo el gusto de colaborar, revisó, porque ya había un proyecto, un nuevo reglamento universitario para las elecciones de consejeros universitarios y consejeros técnicos. Y déjenme decirles que, entre otras cosas, ese reglamento toma en cuenta los principios del derecho electoral que vienen desde la Constitución para toda una serie de temas, ¿no? Es un sistema electoral propio de la universidad, pero que ahora, por efecto incluso del artículo 1 constitucional, pues tenemos que estar pendientes que esté alineado con los grandes principios, con los derechos fundamentales como están definidos en la Constitución. Entonces, me parece eso interesante. A lo mejor en alguna futura edición el doctor Castellanos puede ampliar esos temas electorales más amplios que se dan en la sociedad, ¿no? Es un fenómeno más amplio en la sociedad que meramente el de las autoridades públicas.
El propio doctor Castellanos comentaba en la prólogo a la primera edición del año 1999 que había pocos estudios sistemáticos sobre el derecho electoral. Afortunadamente en estos 15 años creo que eso va cambiando, pero me parece que el libro del doctor Castellanos tiene un lugar especial, primero pues por ser de los primeros estudios sintéticos completos sobre la materia, y ahora porque él hizo, como ya se mencionó, un esfuerzo muy importante por incluir los elementos más importantes de la reforma constitucional de febrero del 2014. Si ustedes revisan el anexo, que se ha citado ya varias veces, son casi 100 puntos. O sea, simplemente esos 100 puntos del anexo dan para escribir un libro. Y ahora vean ustedes cuál es mi falta de visión en la materia electoral, que cuando yo redacté este pequeño prólogo, que creo que se lo habré mandado al doctor hacia fines del año pasado, ¿verdad?, tuve el buen tino de incluir la siguiente frase. Dice: así debemos congratularnos de que el doctor Castellanos haya decidido actualizar esta obra, aunque seguramente estará consciente de que la dinámica del cambio electoral lo obligará en algún tiempo más a emprender una nueva revisión. Y ahora escuchen ustedes. Desde luego no hay tal cosa como una reforma electoral definitiva, por lo que después de los procesos electorales del año 2012 se anuncian en el horizonte nuevos ajustes en las disposiciones y los procedimientos electorales de nuestro país, aunque es probable que dichos cambios no implicarán una alteración mayor de la trayectoria reciente de nuestro sistema electoral. Bueno, vean ustedes, comparen esto que yo digo aquí con la reforma de febrero y verán mi gran tino y mi gran visión. Esperamos que ello facilite también la puesta al día regular y permanente de las obras dedicadas a la materia. Bueno, yo acabo felicitando al doctor Castellanos por su libro. Me congratulo que esté él colaborando como investigador aquí en el instituto, que su libro aparezca también con el sello de la UNAM, y yo creo que lo podemos ayudar a hacer rápidamente la próxima actualización. Es muy fácil: compren el libro, agoten la edición y no le va a quedar de otra más que actualizarlo. Y entonces sí, quizá le tendrá que hacer un pequeño ajuste al título y llamarlo Novísimo Derecho Electoral Mexicano. Muchas gracias. Presento a ustedes ahora a un colega nuestro, miembro del Instituto de Investigaciones Jurídicas y coordinador del área de Derecho Electoral, al doctor César Astudillo, especialista en Derecho Electoral, coordinador de la Academia de Derecho Electoral del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, director de la Biblioteca Porrúa de Derecho Electoral. Bueno, coordina toda una serie de actividades en torno a este tema. Por favor. Muchas gracias. Gracias, querida doctora. Me congratula y es motivo de satisfacción participar en la presentación de este libro del doctor Eduardo Castellanos, porque me permite compartir esta mesa con personalidades tan destacadas como el ministro Franco, como el consejero Baños, evidentemente como nuestro director, el doctor Fix Fierro, el propio autor, y Julia, por supuesto, quien también tiene notables aportaciones en este campo dentro del instituto. Yo quiero iniciar compartiendo lo que comentaba muy atinadamente el ministro Franco. Estamos justamente en presencia de un libro que tiene la virtud de ensamblar áreas del conocimiento y disciplinas de una manera notable, cuyos resultados de ese ensamblaje dan como resultado una noción muy cercana y muy atinada de lo que representa la arquitectura democrática de nuestro país. Estamos también, sin duda, ante, así lo llamaría yo, ante un esqueleto muy fuerte o un ensamblaje muy fuerte de lo que, sin duda, puede ser un manual de derecho electoral, entendido el manual como aquella gran obra que compila un conjunto de conocimiento muy amplio que trata de abordar, sin que tal vez ninguna lo logre, pero al menos trata de abordar un tema específico dentro de todas sus aristas. Yo creo que la capacidad de proponer temas
que arrancan en el derecho constitucional, pero que tienen un notable impacto en la ciencia política, o que arrancan en el derecho electoral, pero que también tienen un eco en la teoría política, destaca en la obra que nos presenta el doctor Castellanos. Y además decir que esta obra puede ser leída como se pueden leer actualmente todas las obras de derecho electoral de nuestro país. Es decir, probablemente quienes adviertan que estamos ante un cambio de proporciones mayúsculas de las premisas de la organización electoral de nuestro país, puedan decir que junto con otros libros que han escrito muchos autores, sea ya libros de historia del derecho electoral. Pero si entendemos adecuadamente la dinámica del cambio democrático de nuestro país, que ha sido notablemente una dinámica de evolución a partir de reformas muy puntuales que progresivamente han ido ajustando las instituciones, las condiciones de la competencia electoral, los ámbitos de libertad de decisión política de los ciudadanos, ¿sí?, los mecanismos de control jurisdiccional de las elecciones o de control de las normas electorales, podemos entender que este libro justamente representa eso. Trata de señalar un conjunto de conceptos que claramente tienen un contenido muy importante porque se han ido formando en los 2 siglos de democracia liberal que llevamos, pero también da muestra, y en específico en el contexto mexicano, de cómo han ido cambiando distintas instituciones, particularmente con el objetivo justamente de dar respuestas a problemas muy específicos que tenemos en México. De tal suerte que es un libro que pone a las instituciones, si se me permite utilizar esta frase muy conocida de Nolen, en un específico contexto. Y es el específico contexto mexicano, porque solo a partir de conocer la evolución y la dinámica de nuestro cambio político es que podemos comprender también la forma como han ido mutando o mudando las instituciones electorales para acoplarse a esa dinámica tan importante que tiene nuestro país. Y para tratar de dar algunos ejemplos brevísimos de lo que acabo de decir, nada más basta con advertir cómo el doctor Castellanos, por ejemplo, hace referencia a formas de Estado y formas de gobierno. En un momento en donde, por ejemplo, la última reforma electoral, político-electoral de 2014, justamente introdujo cambios muy importantes dirigidos a hacer más gobernable el pluralismo político que hemos forjado desde los años 70 en nuestro país. Claramente hay 3 o 4 elementos que llevan el objetivo justamente de introducir mayores dosis de gobernabilidad en un sistema, repito, de pluralismo político. Y que, por ejemplo, ha hecho más difícil, ha hecho más cara la permanencia de los partidos políticos al elevar el umbral de votación para que mantengan el registro, o incluso el umbral de votación para que accedan a la repartición de curules de representación proporcional, eso sin dejar de destacar, por ejemplo, el ajuste que también hoy en día existe no solo a la sobrerepresentación, sino a la subrepresentación en el ámbito de los congresos de los estados, todo lo cual se enmarca, repito, el doctor habla de formas de Estado y formas de gobierno en una discusión muy importante en nuestro país de hacia dónde debemos acudir, hacia nuevos elementos para parlamentarizar el sistema presidencial o, como algunos lo advierten, irnos directamente a un sistema netamente parlamentario. En segundo lugar, digamos, como también elemento para poner en perspectiva los conceptos del libro, el doctor se detiene en los sistemas de partidos. Y me parece muy importante en un momento en el que, como lo acaba de referir el consejero Marco Baños, hoy en día la sola presencia de 3 nuevos partidos políticos a nivel nacional ya de entrada nos pone en la obligación de reflexionar si el sistema de partidos en nuestro país está cambiando y de qué forma. Es decir, si podemos válidamente decir que seguimos en presencia de un sistema de partidos de pluralismo limitado a un sistema de partidos que, al tener 10, pasa a ser, de acuerdo a la clasificación de algunos,
un sistema de pluralismo que ya no está limitado, sino que tiende a exacerbarse. Eso en un contexto también en donde, como puntualmente lo ha referido el ministro Franco, estamos en presencia no solamente del juego de los jugadores clásicos de los partidos políticos, sino que con motivo de la reforma de 2012, pero que la reforma de 2014 claramente establece bases de articulación de la presencia de los nuevos jugadores que ahora van a ser los ciudadanos que, sin la necesidad de estar afiliados a un partido político o de ser postulados por un partido político, aún sin estar afiliados, pueden válidamente aspirar a un cargo de representación política, y el impacto que eso justamente va a generar en la representación que vamos a tener en nuestro país a partir de 2015, que es cuando estas reformas van a empezar a operar. O, por ejemplo, se detiene en los procedimientos administrativos sancionadores, justamente en un momento en donde está por integrarse la nueva sala que viene a constatar cómo ha habido una modificación a una inicial competencia exclusiva de la autoridad electoral, y cómo hoy estamos asistiendo a una metamorfosis en donde yo quiero hablar de una competencia compartida, es decir, de una competencia exclusiva del entonces IFE. Ahora vamos hacia una competencia compartida en los procedimientos especiales sancionadores, en donde la autoridad electoral va a realizar una parte y la va a concluir la autoridad jurisdiccional a partir de una sala que, imagino, ahora que el Congreso vuelva a reunirse en sesión ordinaria, va a estar debidamente integrada, porque ya están propuestas las ternas por parte de los ministros de la Suprema Corte. O cómo incluso el doctor Castellanos se detiene a hablar de cuál es el papel, cuál es la función que tienen tanto los tribunales electorales como los institutos electorales de los estados. Ciertamente ahora ese es un capítulo que justamente hay que redimensionar, porque la reforma viene a cambiar drásticamente esa relación. Y viene a cambiarle en un momento en el que se está llevando a cabo, tanto por la Autoridad Electoral Nacional como por el propio Senado de la República, sendos procesos de designación, tanto de los consejeros como de los magistrados electorales, en lo que constituye, sin duda, uno de los elementos clave para entender la reforma electoral de 2014. Es decir, sin esta reintegración, sin esta reconstitución de las autoridades electorales de los estados, sencillamente buena parte de la reforma electoral de 2014 dejaría de comprenderse cabalmente, y ese es un proceso que estamos viviendo actualmente. Y debo decir, abriendo un paréntesis porque me parece que vale la pena, es digno de mencionar, porque además quiero realizar un agradecimiento por conducto, en este caso del consejero Baños, a la confianza que ha tenido el Instituto Nacional Electoral para que este Instituto de Investigaciones Jurídicas coadyuve con esa autoridad en este procedimiento de designación en la segunda etapa que habrá de iniciar hacia la tercera semana de agosto, para justamente evaluar los ensayos que van a presentar los aspirantes a consejeros electorales en los 18 estados de la República. Y, consejero, por favor, un agradecimiento al consejero presidente, al querido Lorenzo, y a los consejeros y las consejeras por esa muestra de confianza hacia el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Y finalmente también, y en este proceso, la lectura del libro me hace constatar que hemos venido evolucionando de manera muy consistente en la especialización de la función electoral. De tal suerte que cuando pienso en los más de 3,000 aspirantes a consejeros en los estados, o también los otros tantos que aspiran a ser magistrados, pienso que al menos hoy en día la función electoral tiene una consistencia tal que buena parte de los aspirantes deberían tener nociones básicas de cada uno de los temas que están en este libro. Y eso realmente me hace también preocuparme y sentir cierta pena por los aspirantes, porque realmente hoy en día la complejidad
de la función electoral hace que tengamos que tener conocimientos de esto, pero también conocimientos de otra naturaleza, porque ese rato lo decía el consejero Baños. Hoy en día es importante entender cuál es la diferencia en el orden administrativo entre un concesionario y un permisionario para efectos de la administración de los tiempos en radio y televisión hacia los partidos, o entender, por ejemplo, también la procedencia del per saltum en materia jurisdiccional o la procedencia de la revisión de la constitucionalidad y la legalidad de los estatutos de los partidos políticos, que es algo que también se viene realizando desde hace tiempo. Concluyo, pues, felicitando al doctor Eduardo Castellanos, un destacado miembro del área electoral de este Instituto de Investigaciones Jurídicas. Ya el anexo en el que habla de la reforma 2014 deja entrever que, sin lugar a dudas, estamos en presencia de la génesis de esa actualización de su libro para justamente llegar a lo que acaba de señalar el doctor Héctor Fix-Fierro, para que lleguemos o transitemos del nuevo derecho electoral al novísimo derecho electoral. Gracias por permitirme estar presente en esta presentación, Eduardo. Gracias. Y finalmente le voy a pedir al doctor Eduardo de Jesús Castellanos Hernández, autor de este libro, colega nuestro en este instituto, y quien seguramente ya está muy agobiado por toda la tarea que le han dado aquí los distinguidos miembros de la mesa, que nos haga unas reflexiones sobre su libro. Gracias. Muchas gracias, doctora Flores Dávila. En primer lugar, con mi agradecimiento doy la bienvenida a todos aquellos que están aquí presentes y no son habitantes habituales de esta casa y de este campus. Bienvenidos también quienes sí lo son, mis colegas, compañeros y amigos del instituto. Asimismo, a quienes siguen esta transmisión en vivo por internet en muchas otras partes. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta sesión académica del instituto que la doctora Flores Dávila ha moderado de manera puntual. Mi agradecimiento muy sincero igualmente para quienes han hecho el favor de comentar mi trabajo de investigación, cuyo resultado que ahora presento a ustedes nunca hubiera sido posible sin el generoso apoyo del doctor Héctor Fix-Fierro, quien hace poco más de un año y medio me hizo el favor de abrir las puertas de esta casa de la reflexión jurídica a profundidad para continuar mi trabajo académico. Muchas gracias, doctor Fix. No me referiré a este trabajo universitario, académico, en cada una de sus etapas, como desde luego me gustaría recordar en un momento que es tan significativo para mí, como es esta tarde, y solamente diré que se inició hace muchos años, en 1970, cuando mi tío, el licenciado Gonzalo Hernández Sanabria, me trajo a saludar a don Ernesto Flores Zavala, director de la Facultad de Derecho, poco antes de iniciar mis estudios de licenciatura en esta ciudad universitaria. Quisiera recordar también, si ustedes me lo permiten, con mucho cariño, a doña Idolina Moguel Contreras y a doña Marta López Portillo de Tamayo. En realidad, ha habido muchas personas que me han ayudado a acercarme, además de ellas dos, a la temática electoral. Desde luego, mi profesor en la Sorbona de París, Jean-Marie Coteret, autor del libro Le Système Electoral, que fue el primer libro de sistemas electorales que yo leí, pero también mis muy admirados y queridos maestros, Luis Molina Piñeiro, no está aquí presente porque en este momento viene volando de Alemania a la Ciudad de México, va a llegar más al rato, Arturo Núñez Jiménez,
Santiago Krill Miranda, Sadot Sánchez Carriño, desde luego don Fernando Franco González Salas, Salvador Naga Omar, Lorenzo Córdoba Vianello, Morelos Canseco Gómez, que aquí lo saludo y le agradezco su presencia, Héctor Fix Fierro, Marco Antonio Baños y César Astudillo. Desde luego la memoria es injusta y fatalmente lo condena a uno a olvidos involuntarios. Mencionaré de manera general a mis maestros de la especialidad en justicia electoral que cursé hace algunos años en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pero también es obligado recordar en esta casa de estudios, en esta casa de reflexión jurídica, recordar el ejemplo de un formador de investigadores, del maestro Héctor Fixamudio, y desde luego del doctor Jorge Carpizo Magregor. Los comentarios formulados con rigor y sistematicidad que hemos escuchado me obligan a formular las siguientes referencias. De todos los comentaristas, recibo con mucho agradecimiento su crítica tan certera, tan puntual, que viene de dos vertientes que ustedes han advertido que nutren la creación del derecho. De una parte, la operación jurídica. Don Fernando Franco ha estado al origen de las instituciones de la justicia electoral. No solamente en la operación jurídica, porque él fue magistrado del Tribunal de lo Contencioso Electoral, sino además en el diseño institucional de las instituciones de la justicia electoral, y por eso es que sus comentarios, sus indicaciones sobre la forma de enriquecer este libro en todos los temas que él ha señalado, yo he tomado nota muy puntual, porque en efecto terminó, como ya se ha comentado aquí varias veces, terminó siendo un libro en un momento de transición. Entró a la imprenta prácticamente al mismo tiempo de la publicación de la reforma electoral del 10 de febrero, y ya estando la edición publicada, salió la publicación de las leyes generales. Sin duda alguna que este es un esfuerzo de investigación que yo estoy comprometido a hacerlo, y desde ahora yo le ruego al señor director del instituto su apoyo para que este trabajo pueda ser realizado lo más pronto posible. Yo me comprometo de mi parte a trabajar en ello. Muchas gracias igualmente al señor consejero Baños. El consejero Baños, mientras que don Fernando estaba en la operación jurídica y en el diseño institucional en la materia de justicia electoral o en el ámbito de la justicia electoral, el consejero Baños estaba en la operación jurídica en la autoridad administrativa electoral durante estos últimos 25 años nada más. Y ahora, por cierto, está en la refundación del Instituto Federal Electoral, ahora llamado Instituto Nacional Electoral. No es una tarea nueva para él, por cierto, porque él trae la experiencia acumulada de todos estos años como servidor público en el Instituto Federal Electoral, como consejero, y ahora como consejero del INE. Igualmente sus observaciones yo las recojo de manera muy puntual,
porque sin duda que esos temas que él ha señalado también son indispensables en una siguiente edición. Al doctor César Astudillo le agradezco infinitamente las referencias, la oportunidad de colaborar en la revista de Derecho Electoral. Hay algunas publicaciones que ya él ha hecho el favor de calificar, de llevar a la revista, y desde luego también frente a él mi compromiso para estar trabajando en esta novísima recopilación del derecho electoral mexicano. Creo que no requiere que yo haga mayores comentarios, y concluyo agradeciendo igualmente a Lolis, a mi esposa. Pronto cumpliremos 40 años de casados, que espero celebrar con la tercera edición. A mis hijos, están ausentes porque están trabajando, y además ellos no son abogados, así es de que no sé qué pasó. Uno es diseñador gráfico, el otro es licenciado en contaduría. A mis nueras, que sí están aquí presentes, y a mis nietos, a Santiago y a Julián, a todos ellos por darle sentido y razón a mi vida académica y a mi vida diaria. Muchas gracias a todos ustedes. Muy buenas tardes. El Instituto de Investigaciones Jurídicas agradece su presencia y los invita a conocer el libro aquí afuera. Gracias.